Listo, chicos. Entonces vamos a empezar la clase del día de hoy. Hoy día tenemos como objetivo trabajar el tema de modelos atómicos, ¿ya? Pero antes de entrar a modelos atómicos, que va a ser en la siguiente sesión, vamos a hacer un tema inicial que es hablar acerca de estructura atómica. La semana pasada nosotros ya hablamos acerca de materia y una de las características principales que tenía la materia es que la materia no es continua, sino que la materia es discontinua. O sea, eso quiere decir que la materia se puede dividir de porciones muy grandes a porciones cada vez más pequeñas. Acuérdate, la materia la podías dividir en cuerpos, los cuerpos las puedes dividir en partículas, las partículas los puedes dividir en moléculas, las moléculas en átomos, y estos átomos tienen una estructura interna que dijimos de manera muy rápida que podrían ser los protones, neutrones y electrones. Pero lo más pequeño de la materia, que conserva las características de la materia, ¿cuál es su nombre? ¿Qué es Átomo. el átomo? ¿Y qué significa átomo? Átomo significa sin división o indivisible, ¿de acuerdo? Entonces lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy es justamente eso. Vamos a hablar inicialmente acerca del átomo, ¿ya? El átomo es la mínima unidad de materia que conserva las características de un elemento químico. Por ejemplo, si para mí este es el elemento litio, el litio y todos los elementos químicos, acuérdense, se encuentran en la tabla periódica. Un átomo de litio tiene dos zonas principales, una parte central que se llama núcleo atómico y una zona externa que es la zona extranuclear. En la zona extranuclear, ¿a quiénes encontramos? A los electrones. Esos Electrones. electrones, ¿cómo se encuentran? Se encuentran moviéndose de una manera muy desordenada. Recuerden que un principio actual, que es el principio de incertidumbre, dice que es imposible determinar simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón. Por lo tanto, lo que tú vas a determinar es una región de máxima probabilidad de hallar a un electrón. Ya esa región de máxima probabilidad, ¿cómo se le llama, chicos? Se le llama orbital atómico, Vital. ¿no? Entonces el orbital atómico va a tener a los electrones y todo orbital atómico admite un máximo de 2 electrones. La parte central se llama núcleo y contiene partículas como por ejemplo los protones y los neutrones. Los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga. Toda partícula que esté dentro del núcleo recibe el nombre de nucleón. Los protones y los neutrones son los nucleones fundamentales, pero hay muchísimos más nucleones dentro del núcleo. Pero los principales son protones y neutrones, ¿de acuerdo? A los protones, neutrones y electrones en conjunto se le llaman partículas subatómicas fundamentales. Si un átomo es neutro, no tiene carga. Y cuando un átomo no tiene carga, cuando tiene el mismo número de protones y el mismo número de electrones. El núcleo es un espacio muy pequeño del átomo, pero conserva casi toda la masa del átomo. El diámetro del átomo es aproximadamente 10.000 veces el diámetro del núcleo. O sea, es muy pequeñito el núcleo y es en extremo grande el átomo. Imagínate que tú colocaras de repente una canica en el medio del Estadio Nacional. La canica sería el núcleo y todo el Estadio Nacional sería el átomo. Muy pequeño el núcleo, muy grande el átomo, sin embargo, en este pequeño espacio se concentra casi toda la masa que va a tener el átomo. ¿De acuerdo? El átomo, como dijimos, tiene dos zonas. ¿Cuáles son esas dos zonas? El núcleo y la nube electrónica. ¿Qué partículas se encuentran en el núcleo? Protones y neutrones. ¿Los protones qué carga tienen? ¿Protones qué carga tienen? Positivo. Positivo. ¿Y los neutrones tienen carga o no tienen carga? Neutra. No No tienen. tienen No carga. tienen carga. Toda partícula dentro del núcleo es un nucleón. ¿Son los únicos nucleones los protones y los neutrones? ¿Sí o no? Rapidito. No. Existen No. muchos más nucleones, pero los principales son protones y los neutrones. En la nube electrónica, ¿a quién encontramos? A los electrones. ¿Quietos o en movimiento? En En movimiento. 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 ¿Ordenado o desordenado?
Desordenado, perfecto. Los electrones se encuentran en regiones de máxima probabilidad que reciben el nombre de orbitales atómicos o REMPes. Y el tamaño del átomo lo define la nube electrónica. Si yo hago una comparación entre estas tres partículas, ¿qué es lo que voy a encontrar? Voy a encontrar que el tamaño del neutrón el peso del neutrón es un poquito mayor al peso del protón y esto es mucho mayor a la masa del electrón. El electrón prácticamente tiene una masa despreciable. De ahí es que decimos que toda la masa del átomo se concentra en el núcleo, porque el núcleo contiene a los protones y a los neutrones. Un protón pesa aproximadamente 1836 veces un electrón. Eso quiere decir que si tú te imaginaras que un electrón pesa 1 kilogramo, entonces un protón pesaría 1836 kilos, o sea, 1 tonelada con 800 kilos aproximadamente. Es muy pequeña la masa del electrón comparada con la masa del protón. Todo se basa en el principio de incertidumbre de Heisenberg. Es imposible determinar simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón. Las regiones de máxima probabilidad para hallar el electrón, ¿cómo se llaman, chicos? Regiones de máxima probabilidad se llaman orbital atómico o REMPE. Y todo orbital atómico, sea el que sea, como máximo, ¿cuántos electrones admite? Un máximo de 2 electrones. Perfecto. Dentro del núcleo atómico, lo que vamos a decir es que las partículas se encuentran unidos por un tipo de fuerza llamada la fuerza nuclear fuerte. El núcleo es la zona más pequeña del átomo y concentra casi toda su masa. ¿Ya? Bueno, esto es un comparativo entre las masas de las partículas. Ustedes ya lo van a ver con mayor facilidad en las diapositivas que les he pasado. Pero un punto muy importante. ¿Quién se le considera el descubridor del electrón? Thomson. ¿Quién se le considera el descubridor del protón? Rutherford. ¿Quién se le considera el descubridor del neutrón? James Chadwick. ¿Correcto? La masa del átomo, ¿dónde se concentra? En el núcleo. ¿Quién define el tamaño del átomo? La nube electrónica. El protón y el electrón tienen exactamente la misma carga, pero uno es positivo y el otro es negativo. Por lo tanto, el núcleo, ¿qué carga debe tener? Te creo, el núcleo, ¿qué carga tiene? Rapidito. El núcleo, ¿qué carga tiene? Positiva. Fuera del núcleo, la carga es negativa. Y todo el conjunto, todo el átomo, ¿es cargado o es neutro? Neutro. Neutro. Desde el punto de vista eléctrico, el átomo es neutro porque el número de partículas positivas iguala al número de partículas negativas. ¿De acuerdo? ¿Qué especies tengo? Un átomo va a ser neutro si el número de protones es igual al número de electrones. En cambio, un átomo que ha perdido electrones se convierte en un ion. Hay dos tipos de iones, ¿cierto? El catión y el anión. El catión, ¿qué carga tiene? Positiva. ¿Por qué? Porque perdió electrones. ¿De acuerdo? Y a ese proceso de perder electrones se le llama oxidación. El anión es un ion negativo. ¿Por qué? Porque ganó electrones. ¿Qué podemos decir de él entonces? Que se ha reducido. Esta representación que tú tienes acá recibe el nombre de núclido. Símbolo del elemento. Por ejemplo, dime el símbolo del azufre, rapidito. S, muy bien. Símbolo del calcio. K, perfecto. Ca en realidad, ¿verdad? Símbolo del fósforo. P. P, perfecto. ¿Ya? Esto es el símbolo del elemento. El numerito que viene abajo se llama número atómico o carga nuclear y define el número de protones. Y el numerito que va arriba se llama número de masa y es la suma de protones con neutrones. Por ejemplo, ¿qué cosa es esto? Número atómico. ¿Qué es esto? Número de masa. Perfecto. ¿Qué cosa es esto? Número de protones o atómico y lo de arriba es el número de masa. Muy bien.
Si una especie es positiva, es un catión. Si la carga vale 1, es monovalente. Si la carga fuera 2, divalente. Y si fuera 3, trivalente. La carga es negativa, es un anión. Y en este caso, el anión es un anión divalente porque la carga vale 2. ¿Ya? Bueno, para poder calcular el número de electrones, lo que vas a hacer como regla práctica, sumas o restas dependiendo de esto. Por ejemplo, si aquí es positivo, restas. 11 menos 1, 10 electrones. Si es negativo, sumas. 16 más 2 me da 18 electrones. Él debería tener 16 electrones, pero ganó 2, entonces tiene 18. Él debería tener 11 electrones, pero perdió 1, entonces tiene 10 electrones. Esa es la forma práctica de cómo poder determinarlo. ¿Ya? Rapidito, completa la tabla. ¿Qué número viene acá? 56. 56. ¿Número que viene aquí? 26. Perfecto. ¿Número que viene aquí? 30. 30. 56 menos 26. ¿Qué número viene aquí? 26. 26. ¿Número que viene aquí? 24. 24. Cuando es positivo, restas. ¿Qué especie es? ¿Positiva o negativa? Positiva. ¿Qué cosa es? ¿Catión o anión? Anión. ¿Qué cosa es? ¿Catión o anión? Anión. Catión. Catión. Es una especie positiva, es un catión. Pregunta, ¿qué número viene aquí? 31. 31. ¿Número que viene acá? 15. 15. ¿Número que viene acá? 16. Aquí. 15. Número atómico. ¿Número que viene aquí? 18. 18. Si es negativo, sumas. Debería tener 15 protones, pero ganó, perdón, debería tener 15 electrones, pero ganó 3, entonces tiene 18. ¿Catión o anión? Anión. Anión. ¿Anión de qué tipo? ¿Monovalente, divalente, trivalente? ¿Qué cosa es? Trivalente. Trivalente. Ha ganado 3 electrones. Perfecto. Estos ejercicios quedan para ustedes. ¿Ya? Tipos de núcleos. 3 tipos de núcleos. Los que tienen igual número atómico, pero diferente número de masa, son isótopos o hílidos. Los que tienen el mismo número de masa son isóbaros. Y los que tienen igual cantidad de neutrones son isótonos. ¿De acuerdo? Los únicos isótopos que tienen nombre propio son los isótopos del hidrógeno. Todos son hidrógeno. Todos tienen número atómico 1, pero se diferencian en la cantidad de neutrones. Él tiene 2 neutrones. Él tiene un neutrón y él no tiene neutrones. Si te preguntan, ¿todos los átomos tienen neutrones? ¿Verdadero o falso? Falso, porque por ejemplo el protio es la especie más abundante del hidrógeno y no tiene neutrones. Los isótopos tienen el mismo número atómico y diferente número de masa porque tienen diferente número de neutrones. Los isótopos del hidrógeno son los únicos que tienen nombres propios, ¿correcto? No hay ningún otro isótopo que tenga nombre propio. A los demás los llamo por su número de masa. Por ejemplo, si yo veo 12 aquí, ahí lo llamo carbono 12. Si yo veo 14 aquí, ahí lo llamo carbono 14. 14. Perfecto. Todos los isótopos tienen propiedades químicas similares. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, el hidrógeno con el oxígeno puede formar agua. Este deuterio con el oxígeno puede formar agua. Y este tritio con el oxígeno puede formar agua. Pero obviamente el agua no va a ser la misma. El agua que nosotros conocemos está formada con protio. Se llama agua ligera. Con deuterio se llama agua pesada. Y con tritio se llama agua súper pesada. Esto es lo que más viene en las preguntas, así que considérenlo. Isóbaros, igual número de masa. Fíjate, ¿estas especies son iguales o son diferentes? ¿Qué tú dices? ¿Iguales o diferentes? Diferentes. Pero ¿qué tienen en similar? El número de masa. Los isóbaros tienen el mismo número de masa. En cambio, los isótonos también son especies diferentes. Diferente número atómico, diferente número de masa. Pero para hallar los neutrones, ¿qué haces? Restas, ¿verdad? 55 menos 25, ¿cuánto te da? Rapidito. 30. 56 menos 26. 30. 30 neutrones, 30 neutrones. Como tienen la misma cantidad de neutrones, se llaman isótonos. ¿De acuerdo? Cuando entremos al tema de nube electrónica, que va a ser el día de mañana, vamos a ver que 2 especies son isoelectrónicas si tienen la misma configuración electrónica.
Por el día de hoy vamos a considerar que dos especies son isoelectrónicas y tienen la misma cantidad de electrones. Rapidito, ¿catión o anión? Catión. Catión, porque es Catión, positivo. ¿Catión o anión? Rapidito. Anión. Anión. ¿Cuántos electrones ves acá? ¿Cuántos electrones ves? 18. 18. ¿Cuántos electrones ves acá? 18. También ves 18. 18 electrones, 18 electrones, 18 electrones. Como tienen la misma cantidad de electrones, estas especies son isoelectrónicas. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, esto es lo que se va a cumplir para las especies que hemos analizado. Puntos importantes o datos importantes. Todos los átomos tienen neutrones excepto el protio. El protio es el isótopo más abundante ¿de qué elemento? Del hidrógeno. Por lo general, la cantidad de neutrones en el núcleo es igual o mayor a la cantidad de protones. Esto se llama curva de estabilidad o cinturón de estabilidad. Normalmente el número de protones debe ser igual al número de neutrones, pero eso ocurre nada más hasta el número atómico 20. Eso quiere decir que hasta el átomo de calcio se va a cumplir igual cantidad de protones e igual cantidad de neutrones. Los átomos en adelante tienen mucho mayor cantidad de neutrones en su núcleo. Y si hay más neutrones en el núcleo, ¿qué va a pasar con el núcleo? ¿Se hace cada vez más ligero o cada vez más pesado? Más pesado. Y si se hace más pesado, ¿cómo te imaginarías a ese núcleo? ¿Un núcleo estable o un núcleo inestable? Inestable. Inestable. Por lo tanto, cuanto más neutrones tenga el núcleo, se va a volver más inestable. Por eso, cuanto más pesados son los átomos, tienden a la inestabilidad y se vuelven radiactivos. Ejemplo el uranio, ejemplo el polonio, ejemplo el plutonio. ¿De acuerdo? Todos los isótopos de un mismo elemento ocupan el mismo lugar en la tabla periódica. ¿Por qué? Porque en la tabla periódica nosotros ubicamos a los elementos por su número atómico, ¿correcto? Y por lo general el isótopo que tiene menor número de masa va a ser el más abundante. ¿Ya? Listo, chicos. Por favor, todos con su Kahoot, ¿ya? Me dicen a la hora que lo tienen activo para poderlos validar. Listo. Apunta el número, por favor. 19 74 968. Profe, de nuevo. 19 74 968. 19 74 968. No veo a nadie. No da, profe. Vamos con calma. Un par de minutitos más, ya tenemos 2. No puede entrar. No se puede poner nombre, profe. Sí, profe, no se puede poner este nombre. Ya vamos 8.
¿Alguno más para empezar? Listo. 10 a la 1, 10 a las 2, ya somos 11. Está mejorando. Listo, chicos. Empezamos. ¿Verdadero o falso? El núcleo atómico posee carga positiva. Lúcete. El núcleo tiene carga positiva. Verdadero, debido a los protones. Cierto. Verdadero o falso. El núcleo atómico es la zona más ligera del átomo. Falso. En el núcleo atómico se concentra toda la masa del átomo. Por eso es la zona más pesada del átomo. El núcleo atómico es la zona más pequeña del átomo. Verdadero. El núcleo atómico es la zona más pequeña del átomo y aún así concentra toda su masa. No, papá, no puedes ir a Niel. Es tu hermano. Ay, acá está. Ya me dieron, ya. El núcleo atómico posee únicamente protones y neutrones. Falso. Existen muchas partículas dentro del núcleo atómico, pero las principales son los protones y los neutrones. Continuemos. Los electrones se encuentran en el núcleo atómico. Está regalada, chicos. Falso. Los electrones no se encuentran en el núcleo atómico. ¿Dónde se encuentran los electrones? En la nube electrónica. En la nube electrónica. Perfecto. Continuemos. La carga del núcleo depende de los neutrones. ¿Qué tú dices? Falso. Claro, la carga del núcleo no depende de los neutrones. La carga del núcleo depende de los protones. Los neutrones no tienen carga. Te voy a atender, mamá. Fíjate esto. Voy a atender. ¿Entiendes? Los protones son partículas con carga positiva. Verdadero, claro. Los protones son partículas con carga positiva. ¿Los electrones qué carga tienen? Negativa, muy bien. ¿Y los neutrones tienen carga o no tienen carga? No tienen carga. Perfecto. Continuemos. Ajá, Volvat. Los electrones son las partículas subatómicas fundamentales más ligeras. Verdadero. Las partículas subatómicas fundamentales más ligeras son los electrones, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la partícula subatómica fundamental más pesada? La partícula fundamental más pesada, ¿cuál es? Neutrón. El neutrón. Perfecto. Continuemos. Determinar el número atómico de un átomo que posee 19 protones, 20 neutrones y 19 electrones. Vamos, lúcete. Tiene 19 protones, 20 neutrones y 19 electrones. Número atómico. ¿Cuánto vale su número atómico? ¿Cómo calculas el número atómico? El número atómico es el número de protones. ¿Cuántos protones tiene? 19. La alternativa, triangulito.
Número 10. Determina el número de masa de un átomo que posee 18 protones, 22 neutrones y 18 electrones. 18 protones, 22 neutrones y 18 electrones. ¿Cómo calculas la masa? Sumando protones más neutrones. 18 más 22, 40, clave cuadradito. Continuemos. Para eso su madre se saca la mierda y su padre también. Tu papá está yendo al hospital a trabajar todos los días, ¿no te da miedo? Un átomo es neutro cuando posee el mismo número de protones y neutrones. Un átomo es neutro si posee el mismo número de protones y neutrones. Falso. Va a ser neutro cuando tenga el mismo número de protones y electrones. Esa alternativa es falsa. 12. La nube electrónica es la zona más pequeña del átomo. Esa está regalada. Perfecto. La zona más pequeña del átomo no es la nube electrónica, sino el núcleo atómico. El núcleo atómico es la zona más pequeña del átomo y la nube electrónica la más grande. Ya casi terminamos, chicos. ¿Cuántos protones posee esta especie? Lúcete, está facilito, regalado. Perfecto. ¿Qué son los protones? El número atómico. 20... acá está mal. No es... Debe ser electrones, ¿no? Debe ser electrones. Estos son marcados 24. Debe ser electrones. Igual, válido para todos. Siguiente. ¿Cuántos electrones posee esta especie? Perfecto. Número de electrones, lo que haces para este catión, restas, ¿cierto? Esta especie, ¿qué tipo de especie es y cuántos electrones posee? La especie es un anión porque tiene carga negativa y si quieres hallar la cantidad de electrones, lo que haces es sumar, ¿no? Porque acá debería tener 17 electrones, pero al ganar uno tiene 18. Esta especie es porque posee... ¿Qué cosa es? ¿Es un catión? ¿Es un anión? ¿Cuántos electrones tiene? Perfecto. Es un catión porque tiene carga positiva y tiene 23 electrones. Muy bien. Volva, te está dando la hora. 17. Ya volví, profe. El anión trivalente posee. El anión trivalente de él posee. Neutrones. La cantidad de electrones del anión trivalente. El anión trivalente de él debe tener 18 electrones. No hay clave de 18 electrones. Debe tener 15 protones, tampoco hay clave. 31 menos 15, 16 neutrones. Esa es tu respuesta. 18. El catión monovalente de él posee...
28 electrones. Si me dicen catión monovalente, tiene carga positiva. Y si tiene 29 protones, menos un electrón que ha perdido, tiene 28 electrones. Esa debe ser tu respuesta. Volvat sigue ganando. El isótopo más común del hidrógeno es el protio, ¿verdadero o falso? Perfecto. ¿Cuáles son los isótopos del hidrógeno? El protio, el deuterio y el tritio, de los cuales el más común es el protio. ¿El protio tiene neutrones? ¿Sí o no? ¿Protio tiene neutrones? ¿Sí o no? No, no tiene neutrones. Es la única especie que no tiene neutrones. Y con el protio, con el oxígeno, forma agua ligera. Y la última de las preguntas. Volvat creo que va a ser el ganador. 20 de 20. Las siguientes especies son. Te muestran a estas especies. Claro, ¿qué tenían de igual esas especies? El número de masa. Cuando dos especies diferentes tienen el mismo número de masa, se les llama isóbaros. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, con esto de acá, veamos, obviamente. Profe, yo estaba segundo, se me fue el internet. Para la siguiente vas a ser primero, entonces. Listo, chicos. Entonces, hasta acá estamos quedando con la sesión de ahora. Vamos a continuar. Se me lagió. Sí, por favor, mantengan sus micrófonos apagados si es que no están utilizando el audio. No sé si tienen alguna pregunta, consulta o comentario. ¿No? Listo. Todo claro, profe. Listo, chicos. Entonces, nos vemos todos por acá dentro de 10 minutos aproximadamente. ¿Quién está por ahí? No veo a nadie. No lo veo a nadie. Bueno, entonces nos vemos dentro de 10 minutos, chicos. Ahí está Matías. Matías 1, Matías 2. Angie, ya te vi por ahí. ¿Qué te quieres mostrar? Rubén, hola Angie, ¿cómo están? Por favor, quédense en casa, tenemos para rato todavía para Hola, estar profe. acá. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Rubén Condori, no te conozco, sí te conozco de repente, pero veo que estás avanzando bastante bien. Sigan leyendo. Para la siguiente práctica, que es en unos minutos, vamos a trabajar el tema de modelos atómicos. Nos vemos, chicos, hasta la próxima. Doy por cerrada esta sesión.